Comenzaremos diciendo que hoy es el primer día del fin del mundo, de la cuenta regresiva del fin del mundo. Faltan como 1000 años luz, pero bueno, este es el primer día de esa cuenta regresiva. Así que no se pierda esta emisión de México, el árbol de los 1000 frutos. En la segunda semana del Mundial 2026 de fútbol. Comenzamos. ¿Cómo ven el trato de Estados Unidos hacia Irán? No esperaba menos, ¿no? Pues yo diría en algo general, la FIFA está de rodillas frente a Trump, ¿no? Le está dejando hacer lo que quiera. De hecho, se vio mucho los operativos de seguridad para el ingreso de las elecciones a Estados Unidos, ¿no? No fue solamente con Irak y con Irán, fue con Uruguay, incluso hasta Inglaterra le robaron sus maletas, ¿no? Lo que dicen las noticias. Eh, Sí, no sé. Yo lo que veo es que el fútbol se está poco a poco trasladando a un sitio de élite, ¿no? Donde bueno, se maneja mucho dinero, pero cada vez más es para personas que, tanto los jugadores, déjame decirte, como bueno, los directivos ni se diga, pero el público que puede acceder a los estadios y que puede pagar un mundial, pues no es nuevo, ¿no? O sea, un mundial es caro por lo general, pero este en particular es sumamente visible, ¿no? Las preferencias hacia ciertas selecciones, hacia ciertos estadios o ciertas, por ejemplo, hacia Estados Unidos, hacia ciertos gobiernos, las facilidades, etc. cuando era niño, las personas con menos recursos que quisieran usar ropa, usaban mezclilla. Los obreros usaban mezclilla. Digamos que la mezclilla estaba asociado a la población de menores ingresos. A mí todavía me tocó caminar por Puebla, donde buena parte de las personas caminaban descalzas. Yo recuerdo que teniendo zapatos, saliendo de mi casa me los quitaba para caminar descalzo, a escondidas de mis papás, ¿no? Porque ¿cómo voy a andar descalzo? ¿Eras de los que amarraban sus agujetitas y se los colgaban así en los hombros, Toño? Pues sí, pero más que al hombro era, más que al cuello era al hombro. Me lo colgaba al hombro. Bueno, y los tenis eran muy baratos. No podías comprarte un zapato de piel, de cuero, hasta incluso de plástico, porque eran más caros. Eran tenis. Entonces, un overol de mezclilla y unos tenis eran lo más común para las personas, niños, personas mayores, adultos, de menos recursos económicos, cuando era niño. Fui creciendo y de pronto caí en la cuenta de que comprar un pantalón de mezclilla era más caro que comprarme un pantalón para vestir, que comprarme unos tenis eran más caro que comprarme zapatos comunes y corrientes. Y por supuesto que cuando era niño me salía de mi casa para irme en algunas tardes a jugar fútbol. Cuando llegaba al campo,
me ponía mis zapatos pues para pegarle a la pelota y por supuesto eran puros punterazos, ¿no? Un día una persona me vio jugar y me dice, a ver tú, quítate los zapatos. No, ¿cómo cree? Quítate los zapatos. Ahora pégale a la pelota. No, ya no lo hacías con la punta. Ya empezamos a usar los empeines. Usar la punta te causaba mucho dolor. Era todo el balón de cuero. Era balón de cuero que se deformaba y cuál esférico, ovalado, ¿no? Y si se mojaba, pesadísimo. Pues empecé a jugar fútbol, ahora sí que, como Dios manda, descalzo. Porque tenía que usar tanto el empeine o los empeines internos como el externo, y así, hasta que me acostumbré, y cuando ya me puse zapatos, ya no le pegaba con la punta, ¿no? También con los empeines. Y bueno, eso tiene como 50, 60 años. No más, 60 años. En Puebla no había más que puro béisbol. No había fútbol. Entonces, lo único que existían eran los Pericos del Puebla. Ya mucho más tarde empezó el fútbol. Y tanto el béisbol como el fútbol se jugaba en el mismo estadio. Se llamaba el estadio Ignacio Zaragoza, donde están construyendo o ya acabaron de construir la Universidad del Deporte. Durante un rato ese estadio también funcionó como heliopuerto para un gobernador que era Moreno Valle. Pues ahora ya hay béisbol, fútbol, cada uno en su estadio. El Zaragoza ya no existe. Y las entradas, ¿no? Como parte de una pandilla, íbamos hasta arriba del cerro, ahí por donde está el Hotel Astra, y nos subíamos a la barda del estadio para entrar al estadio. Estábamos gratis. Pero casi te jugabas la vida, ¿no? Porque tenías que trepar esa barda y luego bajarla. Y abajo ya te confundías con la afición, pero había que hacer eso. ¿Y qué recuerdo de el costo de las entradas? Pues era tal que a las familias, ahora sí que eran visitas al estadio familiares. Iba el papá, la mamá y los hijos y pues llevaban el lunch, las semitas, las tortas, el refresco, para no gastar en el estadio, ¿no? Todo eso ya no existe ahora. Ahora vas al estadio y las entradas, yo la pienso más de 3 veces y siempre decido, no, mejor no, es mucho dinero. Porque no solamente es la entrada, ¿no? Sino es lo que consumes. Un par de cervezas, una semita, y ya estás hablando de 1,000 pesos. Y por persona, ¿no? Por persona. Sí, dije. Entonces, no todas las familias pueden hacer ese gasto. Sin embargo,
los estadios se llenan, ¿no? Como en este mundial, las entradas carísimas, 40,000 pesos, a mí me parece, pues, gastarme más de una quincena, 2 quincenas, ¿no? En una entrada para ver un partido furries, pues no. Y luego no te permiten meter nada. Quieres comer todo lo que compres adentro. Y ya, los precios altísimos. Entonces, por todos lados, el fútbol espectáculo, que eso sí lo distingo del fútbol deporte, se está convirtiendo de élite. De hecho, ya lo es. El deporte es muy popular. Basta con que tengas una pelota y amigos con quien jugar y lo juegas. Antes era mucho más fácil porque no había tantos autos por las calles, ¿no? Entonces, cualquier calle era una cancha de fútbol. Hoy ya no es posible esto. Yo jugaba también fútbol en los atrios de los templos, ¿no? Hasta hace mucho tiempo un atrio, el de San José, tenía pintadas las porterías que nosotros habíamos pintado. Eran porterías en escuadra. Una portería era para un equipo y la otra portería era para el otro. Y todo lo demás era el campo. Pero no estaba una portería frente a otra, ¿no? Estaba a un lado. Y también vi con horror que esas porterías pintadas por nosotros ya no existen. Ya no se puede jugar en ese atrio. Entonces, el fútbol como deporte, aunque siendo todavía popular, es cada vez más difícil de jugarlo, ¿no? Y lo que está sucediéndole es el deporte espectáculo, ¿no? El fútbol espectáculo. Pero ¿cuál espectáculo? O sea, todo es profesional, ¿no? Claro, tú dices, los partidos, no, los partidos son contingencias que ni el destino controla, no puede ser un buen partido. Por ejemplo, el que tú dices, a mí sí me gustó el de España contra Costa de Marfil, no. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Me gustó, fíjate, porque jugaron bien los marfileños, ¿no? A la defensiva. No pudieron. Los españoles. Ya después, pues ya, a ver qué les depara el destino, ¿no? No creo que sea suficiente, aunque los entendidos del fútbol dicen que un buen equipo descansa en una buena defensa, ¿no? Si no tienes defensa, aunque metas muchos goles, te meten más. Y fíjate Sí. que eso no solamente en el fútbol, soccer, sino lo escucho, por ejemplo, en el fútbol americano, en el béisbol, que hay que armar primero una buena defensa. Y ya sobre eso se arma lo demás del equipo, ¿no? Pues más o menos aquí he dado un panorama de lo que era el fútbol espectáculo, que también era popular. Y por espectáculo me refiero a que ya jugado por profesionales, al fútbol profesional el día de hoy, que está cada vez dejando de ser popular, ¿no? Porque ni a las cantinas puedes ir a ver el fútbol.
Si la cantina a la que ibas seguido no pagaba miles de pesos a la FIFA, no podían transmitir el fútbol. Estaba viendo que en algunos lugares la FIFA estaba cobrando 20,000 pesos por cada pantalla, man. 20,000 pesos yo creo que es lo que gana una cantina de barrio, ¿no? Bueno, depende de los borrachos, ¿no? También. Pues hay borrachos que se emborrachan con licor barato. Hay borrachos que además se emborrachan con una también. Pues también, pero digamos, Nada licor más la ves. barato. O sea, vas a ver el partido y nada más vas besando la cerveza. Sí, pues así es. Y luego que se nos ocurre a Roberto y a mí echar una apuesta, Ajá. 20 juegos a 10 pesos cada juego. Vale. El que le atinara más se llevaba la vaca. Te estuvimos esperando para... Sí, sí, No, sí. sí, ya estoy ahorita, ya saqué la estadística del... porque yo no vi el resultado. Porque... Sí estoy dentro, Toño, sí estoy dentro. Porque Sí. la que mandaste no lo tenía. Después la volví a mandar. No, la que me mandó Coyo, que fue el primer día. Esa es la única que tengo. Ok. Pues nada más puedo decirles que hasta los resultados en este momento de Irak contra Noruega se la está llevando Gonzalo. Toño, 7 aciertos. Gonzalo, 8 aciertos. Yo, 3 aciertos. No, Fíjate, Toño, que no es particular del fútbol, ¿eh? Yo veo que hay una... o sea, todo está entrando en una crisis, e incluso hasta la cultura, o sea, no solo los deportes, Toño. Es particular de una sociedad, Sí. cuando está en crisis, que todo lo demás entre también, ¿no? Y si vemos la calidad del fútbol que existe en la actualidad, pues es un deporte, se supone, de élite, el que juega España, ¿no? Que haya empatado contra Costa de Marfil es el reflejo de una élite sobrevalorada, ¿no? Que tiene un plusvalor, porque la verdad, o sea, yo veo los jugadores que ganan cantidades estratosféricas de dinero y no pueden meter un gol. Y luego ves a Messi o sea, ves a Cristiano Ronaldo, que son jugadores todavía que nacieron con talento, ¿no? Y que se desarrollaron, que fueron aprendiendo las técnicas y compaginadas con el talento y las estrategias, pues bueno, se volvieron estrafalarios, ¿no? Pero yo creo que aprendieron en la calle, fíjate. Sí, exactamente, son naturales, nacen con el balón pegado, no sé, por ejemplo, la historia de Messi es particular, ¿no? Igual que la de Cristiano Ronaldo. Son dos jóvenes o dos niños que nacen, o sea, sus papás, sus padres, no vienen de una... no tienen recursos económicos suficientes como para pagarles una escuela de fútbol, ¿no? Sino que en el barrio se van haciendo, los cazatalentos los van inmiscuyendo más al sistema, ¿no? Del fútbol, y van subiendo, pero por el talento, ¿no? Y la disciplina combinada con él. Hay un jugador que vivió en algún momento con Maradona, que se llamaba el Mágico González. El Mágico González, Maradona decía que era mejor que él, ¿no? El salvadoreño. Y sí, en realidad ahora las evidencias que nos da la tecnología, como puede ser las redes sociales, YouTube, era extraordinario, pero no tenía esa disciplina, no tenía esa... Igual que Maradona tampoco era tan disciplinado como por ejemplo Pelé, ¿no? O como Hugo Sánchez, que era más disciplina y combinado con talento. El hecho es que evolucionó el fútbol a tal grado que lo que yo encuentro en la actualidad, ¿no? Es una serie de hijos de futbolistas y de personas que tienen dinero porque pueden pagar a escuelas, que están acostumbrados a ciertas comodidades, ciertos lujos, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías hace un rato, ¿no? Se jugaba anteriormente, pues muy rudimentario, ¿no? Era muy... yo recuerdo que mi papá me decía igual lo mismo que tú, que jugaba con los pies descalzos en un llano, ¿no? Y pateaba el balón y se que dolía mucho.
En mi caso, no, en mi caso se evoluciona, ¿no? Ya estás con el tenis Panam, que también era muy barato. Eh, yo recuerdo que mi mamá los compraba en una canasta, Toño, en el mercado de Hidalgo. Ponía en la canasta con tenis, así, un buen de números, ¿no? Ya tú buscabas el número, como ahora las sandalias en los supermercados. Sí. Ya tú buscabas el tenis y ya te lo ponías, duraba 2, 3 semanas y otro. Eran baratos, muy, muy baratos. Ahora un Panam está en 600 pesos, módicamente. 600 más. 1000 pesos, o sea, el más económico, ¿no? Y con descuento. Sí, 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 sí. Y así, ¿no? Y rompías tu tenis y lo pegabas como sea, tú mismo lo mandabas al zapatero y seguías jugando. O lo volabas. Yo tengo, saludos a Beto, un cuate que voló su tenis a la casa de un vecino porque le pegó tan fuerte el balón en la calle, Toño. Jugábamos en la calle, no había espacios como ahora, ¿no? Que ya están dedicados. Canchas, ¿no? De pasto sintético. Ya auspiciadas a lo mejor en algunos parques o polideportivos auspiciados por el gobierno, pero que también ya no te dejan jugar ahí, ¿no? Libremente, ¿no? Y ya no hay espacio tampoco para jugar fútbol. Ahora ya sí se tiene que pagar una escuela, o tienes que meterte a un equipo, o tienes que formar y tienes que pagar para ello, ¿no? Por eso te digo, está como, incluso en el barrio, ¿no? El llano, hay más espectáculo porque sí hay muchos jugadores que nacen con talento. Desde chiquito el fútbol es como, como parte de la cultura del mexicano, pero se juega con mucha pasión. Nosotros no tenemos tanto dominio del balón como, por ejemplo, en Brasil. Si tú ves a Brasil, a los brasileños jugar, normalmente, o sea, nacen con algo, ¿no? Con una chispa. Y yo vi al equipo brasileño en la actualidad. Este equipo brasileño lo vi sin esa chispa, sin esa magia que, por ejemplo, Ronaldinho e incluso el último Neymar la tenía. No creo que es el último que pudo hacer ese tipo de cosas. Hay como chispazos, porque efectivamente como que esa información, tal vez hasta genética, ¿no? Si debemos ir así por lo antropológico. Sí, ¿no? Brasil, el fútbol de Brasil es mágico porque se utilizaba a los negros en Brasil para jugar contra los ingleses o contra los colonizadores, y los colonizadores los utilizaban como esclavos y los pateaban, casi los mataban ahí. Entonces tuvieron que aprender a esas habilidades de evadir las patadas de los adversarios, ¿no? Y al hacerlo, pues imagínate, Pelé en el mundial, el primer mundial que ganó, creo que fue el del 62, salió casi con las piernas rotas, ¿no? Y si vemos en los videos que nos muestran, nada más los cachitos, se ve cómo Pelé termina en hombros, ¿no? Pero también adolorido, o sea, cómo le pegaban los belgas a ese cara. Y todos los que trataban de quitarle el balón a Pelé, pues le pegaban horriblemente, ¿no? En el 70 ya se ve como más clásico, pero la evolución del fútbol, en tanto a los jugadores yo me refiero, también sufrió una pérdida, o sea, la corrupción, las federaciones, a través del poder y de la manipulación precisamente, pues del recurso que son los jugadores, generan mucho dinero, ¿no? Y entonces ahí está inmiscuido tanto pues la industria, ¿no? Gente que paga para que un jugador resalte, ¿no? Como fue el caso de Larry Kane en Inglaterra. Ahora vemos también cómo funciona, ¿no? Francia, la mayor parte de su plantilla es nacionalizado, ya sea de las colonias francesas que están en África, ¿no? Ni se diga en el caso de México, ¿no? O en el caso, Argentina es un caso particularísimo, ¿no? Argentina es una cultura futbolera enorme y ellos todavía siguen guardando cierto, ¿cómo se dice? Prestigio y cierto valor a sus jugadores del barrio. O sea, Messi es el ejemplo de ello, ¿no? Pero ahora Capdevila y todos ellos son jugadores que no nacen de las fuerzas básicas, nacen de las fuerzas básicas de algún equipo de Europa que va a Argentina,
y se lleva el recurso, lo explota, lo forma, y vemos a una Argentina repleta de jugadores con talento, pero ya formados al fútbol europeo, ¿no? Y me parece que, yo te digo, no es solo el caso del fútbol, es el caso de muchos deportes, el básquetbol, el béisbol. Hay una industria que, lejos de acercarla al espectáculo, como tú dices, es el fútbol espectáculo, el fútbol deporte se vive, yo creo que en el día a día, en las escuelas, o como por preferencia de los que lo practican, pero el fútbol espectáculo ni espectáculo es más bien dicho fútbol, vamos a llamar capital, fútbol arreglo, fútbol sistema, y la verdad es que no es, hasta el momento lo que yo veo, selecciones como Uruguay, que tienen muy buenos jugadores, que la mayoría están en Europa, no se adaptaron tan fácilmente al clima de América, ¿no? Y de Norteamérica, que también cuesta un poco de trabajo respirar, yo creo que también en las grandes urbes. Es horrible, ¿no? El hecho de que jugadores que les pagas tanto dinero no puedan meter ni un gol, o que metan un gol y que no haya ese espectáculo que había antes, ¿no? Un 7-0. Eso también demuestra que, de cierta manera, las selecciones bajas, o las que tienen menos recursos y que no están tan inmiscuidas en el sistema de las federaciones, pero que manejan lo mismo, ¿no? Los mismos recursos, los mismos métodos, físicamente, le pueden competir a unos jugadores que a lo largo del año están sumamente cansados, por tanto que los explotan los equipos en los que juegan. Y no sé si fue una estrategia de Messi regresarse a Estados Unidos para jugar tranquilamente y que no lo molestaran, para que pudiera ganar este mundial, y también de Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal, para que sus jugadores llegaran más frescos, ¿no? Ya veremos cómo se desarrolla, a lo mejor hoy, veremos si Argentina pueda encontrar su poderío, tanto como Portugal, ¿no? Veamos si esa estrategia funciona, pero hasta el momento, este mundial, la inauguración solamente la han visto 1.8 billones de personas. Estoy diciendo eso, ¿no? 1.8 billones. Ay, no, ¿qué tanto ha dejado a deber, no? Y tanta gente que lo ve, tanta gente que lo consume y que es fanática, que se creó toda una cultura de consumo del fútbol, y que en realidad lo único que estamos viendo, pues, es pues algo, desde mi punto de vista, decepcionante, ¿no? Le he atinado más que ustedes, claro que sí, porque a lo mejor no es que sepa yo más, pero pues por lo menos ahí las selecciones de cajón son las que dices, pues Alemania, Holanda, bueno, que ahora es Países Bajos, o los europeos, pues tienen la condición de que pues tienen un nivel competitivo más alto, tendrían que haber ganado las selecciones más bajas, ¿no? De la CONCACAF o de la CONMEBOL, y no es del todo cierto, ya vieron que tanto CONMEBOL, la Federación de la CONMEBOL, como la Confederación Europea, están demostrando que no son las potencias que decían ser, ¿no? En el caso de Estados Unidos me sorprende cómo le gana a Paraguay. Paraguay tiene un equipazo. Y Estados Unidos, siendo local, claro, le mete 4 goles a una selección muy buena. y eso también es de la CONCACAF, o sea, de los anfitriones. Canadá no pierde, México gana, pero no se ha visto un fútbol pulcro, ¿no? Hasta ahorita que Francia le acaba de ganar creo que sí, ¿no? Acaba de ganar Francia 3-1. Sí. Tiene un jugadorazo ahí también. Entonces, las individualidades todavía pesan en el fútbol. Y yo recuerdo el Brasil del 98, el Brasil del 94, el Brasil del 2002, 2006, y eran unos jugadorazos cada uno en su posición, ¿no? Y ahora solamente se enfocan en uno, ¿no? En un solo jugador, y todos los demás que juegan para él. Y en la actualidad es así, pero anteriormente no era tan así, ¿no? Es parte de la evolución, sí, pero el fútbol, desde mi punto de vista, está volviendo como una élite y una crisis grandísima, en la que ni la estrategia funciona, ni el dinero. Es aburrido, desde mi punto de vista, ¿no? Entretenido, sí, aburrido, más.
Pues yo. Ahorita acabas de mencionar algo importante, las individualidades. Hoy, a pesar de que estamos en un mundo más conectado que el de los principios del 2000 y los 90, yo me acuerdo que en aquellos entonces se conocía más a los equipos por los jugadores que lo integraban que por el solo país. Es más, hay nombres ahorita que mencionan en cada narración que ni conozco. A pesar de que pues son importantes en cada liga, ¿no?, en la que participan. Hasta ahorita me voy enterando que, por ejemplo, Estados Unidos solamente tenía 2 jugadores de Estados Unidos, los demás juegan en Europa. En el caso de Francia, que pues hasta había 3, 4 jugadores de Senegal contra Senegal. Y así podemos ir poco a poco, ¿no? Entonces, hay jugadores que sí marcaron, independientemente de su posición, porque siempre nos enfocamos quien marca goles, ¿no? Casi siempre ha sido como que, o pareciese que eso es lo más importante, que el que marca goles, el jugador estrella del equipo, ¿no? Y entonces ahorita vemos solamente delanteros, ¿no? Mbappé, Messi, no me acuerdo cómo se llama el de Noruega que ahorita está jugando, que también juega en el City y que pues, se volvió famoso hace él, exacto, hace como una o dos temporadas fue goleador. Entonces estamos más a la expectativa de quién es el que anota goles como delantero, que como antes se decía, ok, tenemos a un jugador con X habilidades que puede correr toda la banda, que le pega como cañón. Y si vas dando características, en aquel entonces decías, ¿a quién se referiría? ¿A quién hará referencia, no? Y comenzabas a tener nombres, ¿no? A ver, ¿quién podrá ser? Gattuso, Zanetti, Roberto Carlos, Cafú. O sea, podrías ir haciendo una lista de los probables nombres a partir de esas características. Hoy, el fútbol moderno se basa solamente en la cuestión física. ¿Por qué? Lo que ahorita acabas de mencionar. Tienen que aguantar 2 partidos por semana, en ocasiones hasta 3. Porque hay ligas en la que es la liga pues normal, ¿no? Y luego si están jugando una internacional. Y luego si tienen que ir a otra que es patrocinada por alguien, ¿no? Entonces hacen pausa y van a esa. Y una que es en las vacaciones de verano. Y otra que es que puede ser una confederaciones, puede ser la misma copa de su continente, o bueno, confederación, etc, etc. Y fin de año, cuando uno diría, bueno, pues ya es Navidad, no, pues tienen que ir a la de confederaciones, ¿no? Que ya es ahora por clubes. Antes era en Japón, ahorita ya se lo llevaron para los Emiratos Árabes, ¿no? Entonces, los jugadores prácticamente no tienen descanso, ¿no? ¿Qué vemos ahorita? Uno, que como son eventos que necesitan recuperar ese dinero por la sí, el inflado, ¿no? Yo le llamaría así, costo que se inventan por cada jugador, ¿no? Porque todavía me acuerdo que en aquellos entonces hablaba de que un jugador valía, no sé, 8 millones de dólares, todavía no existía el euro. 10, 15 millones, y era como un tope. Ahora estamos hablando de 170, casi 200 millones de dólares o de euros. Entonces esto sí se ha multiplicado por 10 y es prácticamente el mismo esquema que vemos ahora en el costo de los boletos, ¿no? Antes decías, bueno, con mi salario podía comprar hasta boletos para mi familia. Ahorita si vas tú solito, bien te fue. Si es que fuiste, ¿no? El boleto más económico y hasta arriba ya prácticamente para salirte del estadio ahí, ¿no? Estuvo en las últimas fechas por ahí de los 2,100 y tantos dólares.
¿no? Entonces, esta, que no sé si llamarle de élite, porque de élite sería como que de verdad fueran aquí los principales actores que serían los jugadores, lo mejor de lo mejor, ¿no? Eso me gustaría ponérselo, por ejemplo, a un mundial de clubes. Ahí Digo de quizás. élite, pero porque es para pura gente fifío rica, muy rica. No, Entonces demasiado. Y por eso es que ahorita los vemos. pobres o vienen de hijos ya, personas que pagan para que sus hijos estén ahí. No, y por eso es que vemos expresiones muy distintas, ¿no? Clasistas, raciales, ofensivas, ¿no? Por ahí había una foto de una coreana, ¿no? Donde los mexicanos de atrás se ponían los ojos rasgados y eso es una falta de respeto para los asiáticos. Y tú dirías, ah, bueno, pues entonces entre más dinero, pues tendrían menos ignorancia sobre estos pequeños detalles, ¿no? No, te vas dando cuenta de que no. Y donde fue, digamos, la reunión popular, que fue estos sitios públicos, ¿no? Por ejemplo, el Zócalo, te vas dando cuenta de que hay mucho mayor respeto allí que en estas élites, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, hay unos españoles que ya llevan años viviendo aquí en México, se fueron a esta reunión que hubo en el Zócalo, ya en la tarde, creo que estaba jugando Brasil, eh, y había unos brasileños diciendo un montón de groserías, ¿no? Pero un montón de groserías. Y claro, en portugués, ¿no? Un brasileiro, mejor dicho. Y el punto es de que hasta decía la española, ay, se parece mucho a X dialecto allá en España, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Que encontró a un güerito y agarra y pensó que este cuate brasileño que era argentino, ¿no? Y le dice con palabrotas, ¿no? Tal argentino, ¿no? Y uno de por ahí le dice, no, güey, no es argentino, es poblano. Y dice, ¿y de dónde es Puebla? Dice, es un estado de aquí de México. Dice, ah, no, viva el poblano, viva el poblano. O sea, eh, yo vi mucho más respeto o mucho más integridad en cuanto a cómo se recibía al extranjero en lugares populares, llamémoslo así, en lugares donde no había este costo de élite, que era lo que se veía en mundiales anteriores, a los que sí tuvieron acceso, ¿no? En el que te das cuenta de que todo son dos mundos distintos, ¿no? Y pues, ¿cuál se llevó las palmas? Pues toda la parte popular. Ni siquiera era lo que antes en mundiales anteriores de, los mexicanos dentro de los estadios hacen diferencia porque a pesar de que no es su equipo, pues los abrazan, ¿no? Corean los goles, etc, etc. No, aquí es de, lo quieren vender así, pero realmente todo se da fuera de los estadios. Se da todavía en los bares, que afortunadamente el EMPI, ahorita que mencionabas, Toño, al principio de que iba a haber multas por parte de la FIFA, mencionó, no se va a hacer esta cacería de brujas, casi casi, porque una de dos, si lo hacemos, ahora sí como dicen, cada quien sabe cómo es su raza, su pueblo, ¿no? Si comienzan a decir, sí, va a haber una inspección para ver cuántas pantallas tienes y si es que estás pasando el partido y ver si estás teniendo porque el mínimo de llamémoslo así, de cupo para tener que pagar una licencia era tener más de 1000 clientes, ¿no? O que le cupieran más de 1000 personas a tu negocio. Si tenías menos de eso, no, ya no tenías que pagar. Pero sí tenías que verlo desde un sitio oficial, ¿no? O sea, pagar por ver el partido. Pero por la aplicación, no necesariamente directamente hacia la FIFA. Y dijeron los del EMPI, no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque muchos se van a hacer pasar por personal que va supuestamente a inspeccionar esto. Y va a haber un nivel de extorsión horrible. Y fue lo que pasó, ¿no? Entonces, este aviso ya lo hicieron poco menos de 24 horas antes de comenzar el mundial. Muchos no se enteraron y pues muchos aprovecharon y otros pues no supieron qué hacer, ¿no?
Entonces, ahorita que ya lo saben, ya pasan con libertad los partidos como si nada, ¿no? Entonces, son ciertos detalles que vemos que la FIFA quiso imponer, pero que al igual que en Estados Unidos, ¿no? Según el presidente de la FIFA dijo, yo no me meto en cuestiones políticas de los países. Pues México está utilizando esas propias palabras, ¿no? De, ok, entonces vamos a manejarnos así porque nosotros conocemos cómo es que se maneja aquí en México un sinfín de situaciones. Y por lo mismo, pues ya vimos en los estadios que muchos entraron hasta con playeras piratas que supuestamente no iban a dejarlos pasar, que tenían que llevar no tenían que llevar, perdón, cámaras o micrófonos o lo que sea, los dejaron pasar, no hubo revisiones, en fin, un sinfín de detalles que supuestamente iban a estar prohibidos y la FIFA tuvo que ceder, ¿no? Entonces, pues ahorita vemos que México, pues ahí le está llevando, ¿no? A pesar de esos puntos que para los de afuera dicen, eso va a provocar inseguridad, eso es ir en contra de las mismas normas de la FIFA, etc, 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 ¿no? Pero regresando así a lo básico, eso de cuestión de las élites, si es solamente para los que pagan, pues ni siquiera es una élite, ¿no? Yo, por lo menos las expresiones que yo vi ahí, no corresponden a lo que podríamos llamar una élite. Desde la cuestión económica, sí. Pero de lo que se representa México desde hace ya un rato, pues la verdad es que no. Entonces, ya para terminar mi comentario, eh, y cerrar nada más con esta cuestión de por qué no es un espectáculo ya los partidos de este mundial, es porque ya se estandarizó. Ya como es todo físico, entonces ya nada más vemos las mismas jugadas sin importar el nivel del equipo, ¿no? Sin importar la jerarquía que se han hecho por décadas cada equipo. Y pues solamente uno está esperando una pincelada, ¿no? Por ahí un error del equipo contrario para que veamos un gol. Pero pues en cuestión de espectáculo ya no es como antes que tú decías, ok, en un tiro libre la puede meter, el centro va a ser de tal manera, porque el estilo del jugador, por el talento, por no sé, no. Ahora ya la cuestión estratégica, táctica, pues ya no importa. Ya hay un molde de cómo debe de ser el fútbol y es por eso que es tan predecible que solamente uno dice, ok, tiene mejor jugador, a ese es el que le tengo que apostar, como si fuera un caballo, ¿no? Pero ya lo demás, como antes, ¿no? Como dice al principio, se basaba en un equipo de jugadores. No, ya no. Ya es solamente de lo que decías, Gonzalo. Un jugador pareciese que es el que pues es el más importante y todos tienen que estar alrededor de. Y comenzó con Messi, ¿no? Comenzó con Cristiano Ronaldo, comenzó con Mbappé, comenzó con... Y puedo dar más nombres, ¿no? El último equipo que yo vi con esas individualidades y que yo creo que hasta ahí se acabó fue el Barcelona, donde por cierto estaba Rafa Márquez, estaba Ronaldinho, estaba Messi, estaba Puyol, estaba etc, etc, etc. Hasta ahí, yo creo que de ahí para acá el fútbol está en decadencia. Toño. Pues una cosa es el deporte, digámoslo así, en términos filosóficos, el deporte en sí. Pero ¿para qué el fútbol? O sea, ¿cómo es que funciona en las sociedades contemporáneas el fútbol? En términos económicos, pues funcionan a favor de quienes controlan el negocio, ¿no? O sea, los grandes capitales. Se necesita un gran capital para organizar un torneo de fútbol como es el Mundial, ¿no? Y obligan a los gobiernos a invertir pues dinero público y venderlo de tal manera que se sienta la gente como un gran logro, ¿no? Ahora se maneja como un gran tercer
gran logro en México, ¿no? Es el único país que ha tenido 3 inauguraciones. Y sí, efectivamente es el único. Se da en un momento en el que había una campaña de los grupos opositores al actual gobierno, intensa, ¿no? Iniciada de hace meses, en torno a los narcopolíticos, ¿no? Acusando en primer lugar al Poder Ejecutivo federal y después tratando de empañar, tratando de empañar porque si no hay pruebas, ¿cómo puedes decir que sí o no? De poderes estatales, ¿no? Una campaña desde una televisora, pues tratando de impulsar a una nueva figura que pudiera, pues digamos, participar de manera relevante en las próximas elecciones del 30, ¿no? O sea, dentro de 4 años. Pues eso es, en términos políticos, cómo se pretendió en México utilizar un evento deportivo, como es la inauguración del Campeonato Mundial de Fútbol 2026, y que se produjeron fenómenos interesantísimos, ¿no? En términos políticos. Porque siendo la intención de un grupo encumbrar a una persona, pues esta persona sufrió un revés que en términos políticos es irreparable, ¿no? Eso de que alguien le gritara, es la mascota, bueno, en otros términos, y tratando de ofenderlo realmente, de Trump, y que después muchos lo recogieran, y lo que es un fenómeno que muchos creen en él, de viralizar, sí, es un fenómeno que se reproduce millones de veces, pero el efecto aquí no fue del número de veces que se repitió, sino que fue una desinflada de una posible candidatura, ¿no? Porque seguramente si esta persona se presenta como precandidato, digamos, las masas se van a acordar de ese apodo, ¿no? Y lo vemos muy claramente porque la dicotomía en México es muy clara. No es liberales contra conservadores. Digamos que esa es la diada históricamente tradicional. La que se está moviendo en estos momentos son, por un lado, los defensores de la soberanía, podemos decir los soberanistas. ¿Contra quién? Fíjate qué fuerte es el calificativo al otro bando, los traidores, ¿no? Entonces, la gente ya no se está moviendo por izquierdas y derechas, sino defiende la soberanía del país o la traiciones. Y la carga emotiva es muy clara, ¿no? ¿Quién en este juego, en esta dialéctica de soberanistas contra traidores, quién lleva las de ganar? Eso sin tomar en cuenta materialmente lo que en realidad cuenta en toda elección, ¿no? El número de votos. Estaba leyendo
hace días, pues no digo que son votos garantizados, pero por lo menos en una buena proporción, sí lo son. El número de recursos públicos destinadas a las familias, ¿no? En forma de beca, de estímulos, de pensiones, ¿sí? Entrevistaron a un señor y sí, es muy fuerte su declaración. Se acerca a la Claudia y le dice que gracias porque con ella, dice, muchos aprendimos a vivir. Puede ser que reciban 6,000 pesos cada 2 meses. Para los que ganamos 1,000,000 diarios, 6,000 pesos no es nada, ¿no? Pero para los que no tenían esos 6,000 pesos y ahora los tienen, es una enorme diferencia, ¿no? Y según las estadísticas, por ejemplo, el consumo de carne ha crecido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que parte de esos 6,000 pesos se ha destinado a, por lo menos en alguna ocasión, incluir en la dieta carne. Muchos critican de que, bueno, se las gastan en las botanas o en las cervezas, ¿no? Quienes algunas veces fuimos aficionados a la cerveza, desgraciadamente ya no puedo serlo, pero cuando lo fui, distinguía claramente el estado de ánimo sin cerveza que con cerveza, ¿no? Y uno quiere estar de buen ánimo que de mal ánimo. Ah, bueno, pues tómate una cerveza. Si parte de esos estímulos se van a la ingesta de una cerveza, pues está causando psicológicamente un estado de ánimo que no podían por no tener las posibilidades de pagar, ¿no? Por ese estímulo. En fin, el fútbol fue utilizado precisamente para orientar a los aficionados a este juego, a esta dialéctica que va a estar encendiendo los corazones, las emociones de los mexicanos. O estás con los soberanistas, los patriotas, o estás con los traidores antipatriotas. Y si revisamos muy superficialmente, esta dialéctica ya existió en México con Juárez. Juárez defendía la soberanía del país contra los traidores que estaban apoyando a Maximiliano, ¿no? Es una receta ya, como dice Coyomani, con el fútbol, ya es algo conocido como por la forma en que se implementa y por los resultados. Entonces, si yo fuera marciano en términos de emoción positiva y negativa, pues yo diría, bueno, la ventaja del que usa para sí un calificativo positivo, defensor de la patria, de la soberanía, pues está en clara ventaja contra aquellos que son reconocidos, calificados como vendepatrias, como traidores. Y en el fútbol, eso se vio, por lo menos en la inauguración,
y tratando de impactar políticamente con el uso de un pañuelo, pues los resultados fueron muy claros, ¿no? Por lo menos yo vi 2 pañuelos agitándose. Incluso en un estadio donde supongo que por las características económicas de los aficionados son opositores a la 4T, ¿no? No lo sé, pero quien puede pagar 10,000 pesos para entrar al fútbol, pues ya es algo, ¿no? Esto que decías de los soberanistas versus entreguistas, Traidores, porque fíjate, traidores, el calificativo es muy importante. traidores o entreguistas, ¿tú qué dices? Traidores tienen una carga mucho mayor. Mira, en una cultura católica, Sí, la traición está asociado a un personaje. sí, Judas, Exacto. Incluso a los traidores se les llama Judas. claro, Y Judas fue el que entregó a Jesús, ¿no? sí, Entonces, toda esa carga histórica, toda esa carga religiosa, claro, es un mito. Pues para eso son los mitos, para que operen, pues tal como políticamente se requiere que operen, ¿no? sí, Y fíjate, con esto cierro mi reflexión. El discurso de la 4T no es más que un discurso donde va evolucionando la soberanía. Arranca con un rompimiento. Ya no queremos ser españoles. ¿Y qué surge? Los que no querían ser españoles, o sea, querían la independencia. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que no la querían. Ganar el espacio impositivo en política es muy importante. Yo quiero la independencia. Tú no la quieres. Entonces, finalmente, así se construye la narración. Triunfa, ¿quiénes? Los que querían la independencia. Por muchos sacrificios, fracasos, ¿sí? Pero salen adelante. El segundo paso es la reforma. O sea, la segunda transformación, así como está en la narrativa oficial, pues con Juárez. ¿Y Juárez qué defendía? Quienes hemos estudiado el siglo XIX, y tú lo has hecho también, usarlo, una defensa era a ultranza, la defensa de la bandera nacional, ¿no? Esa que identificaba a quién, a los que querían la independencia. Pero ahora la independencia era del Estado con respecto a la Iglesia. Juárez enarbola no solamente la separación del Estado y la Iglesia, sino la subordinación de la Iglesia al Estado. Y cosa muy importante, la subordinación de la Constitución a la Biblia, ¿no? Aquí lo que cuenta es la gran autoridad, la soberana autoridad es la Constitución, no es la Biblia. ¿Y qué hay en el fondo? La construcción, nuevamente, el inicio de la construcción de un héroe que no es un individuo. Porque ya desde Juárez empieza a hablar de un héroe colectivo. ¿Quién? El pueblo. El verdadero héroe de la narrativa oficial en México es el pueblo. Sí, hay héroes individuales,
está Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, ahora que la presidenta la ha puesto en la plataforma o en el altar de los héroes, Morelos, Juárez. No, pero el verdadero héroe, porque por él se ha podido todo, es el pueblo. Que al igual que Parménides pensó con respecto al ser, fíjense, Parménides demostró en su poema ontológico que el ser era uno, no podía haber dos, era uno solo. Porque si se admitía que había dos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues un no ser de uno con respecto al otro, y eso no era posible ni pensarlo. Entonces, lógicamente, racionalmente, en términos griegos, el ser nada más podía ser uno. Y no podía tener un principio, ni podía tener un fin. Por lo tanto, era inmortal. Y entonces, Parménides va cargando a ese ser metafísico con estas propiedades que después a quién se le va a aplicar. A Dios. O sea, si en el poema antológico de Parménides quitas ser y pones a Dios, el término Dios opera igual, porque se está hablando de una abstracción. Que la gente coopere con la narrativa, pensándolo de manera de persona, bueno, eso ya es por la capacidad creativa de los creyentes, ¿no? Y por eso es que Dios ha transitado de ser un Dios iracundo, con Moisés, que no le temblaba la mano para castigar a los que no creían en él, de una forma violenta, ¿no? Al aparentemente el mismo Dios, que todo es amor. No. Dios tiene el concepto de Dios tiene una historia. Y verlo, estudiar esta historia, nos muestra que efectivamente es una construcción humana. Pues bien, la soberanía de quién es en este momento de 2026 del fútbol mundial, inauguración del Azteca. O sea, es una carga histórica, pues del máximo soberano. Si para Parménides y para Spinoza el máximo soberano era, para Parménides el ser, para Tomás de Aquino, San Agustín era Dios, y para Spinoza el universo, para la cuarta transformación es el pueblo. Y no ha costado mucho trabajo este cambio de visión, porque se aceptó mediante la educación laica que la Constitución, o sea, las leyes elaboradas por los hombres, los mexicanos, estén por encima de la Biblia, ¿no? Y así vemos fenómenos de que el fútbol, con esta pretensión de consolidar esta idea del pueblo como el único soberano, no hay quien le pueda reclamar esa soberanía en México al pueblo, y esto tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el pueblo habla todos los días. ¿Y dónde queda expresada su voz? En la Constitución. Entonces, es una maravilla cómo, a pesar de que el fútbol es un fenómeno mundial, en México es peculiar.
por esta peculiaridad histórica, ¿sí? Y de alguna manera, ese héroe que es el pueblo mexicano, en los hechos, estuvo ausente, pues, de este espectáculo manejado por las élites económicas, por las oligarquías, para hablar rápido. No le permitieron entrar, participar, más que en sus espacios, como dice Coyomani, que yo no sabía, pero mañana mismo voy a ver en dónde puedo ir a ver el fútbol y engentarme. Pues la gente va a disfrutar el fútbol, pues como lo hace siempre, ¿no? Aunque hay altares específicos, ¿no? Los gobiernos de la 4T han montado pantallas para que la gente vaya sin pagar un quinto, ¿no? Entonces, se juntan el poder de un deporte con el poder de una narrativa que es muy propia de México, ¿no? Esto de la 4T, de la educación laica, de la primacía de la Constitución frente a la Biblia, es mexicano el asunto. En otros estados se sigue bajo los principios providencialistas, ¿no? El soberano es Dios, la autoridad es Dios, y todo se hace bajo la autoridad. ¿Y dónde está expresada la autoridad de Dios? Bueno, en algunos lugares, o en la mayoría, en la Biblia, aunque hay otros textos sagrados en otras religiones. Pero en buena parte de Occidente, además de la Biblia, está lo que durante mucho tiempo han estado luchando los papas, en el Papa, ¿no? El Papa representa a Dios en la tierra. El Papa y la Biblia son la voz de Dios. Bueno, en México eso no opera. Ni el Papa tiene autoridad, ni la Biblia tiene autoridad. Y si bien no mal recuerdo, yo de niño repetía, cuando me preguntan, ¿qué eres? Soy mexicano, sí, pero también soy católico, apostólico y romano. O sea, te hacían declarar que la autoridad no era mexicana, sino romana. ¿Romana qué? El Vaticano. ¿Qué? La Biblia. Eso ya no existe en México. Aunque se impulsan muchas religiones desde los Estados Unidos, pues para hacer retornar a la Biblia como la suprema autoridad de la conciencia y la conducta de los mexicanos. Pero está difícil, ¿no? Bueno, así veo yo esta relación, y perdón por tomarme tanto tiempo. No, está bien, Toño. Es que yo preguntaba porque es que a nosotros los filósofos nos encantan las analogías y los mitos, están bien chidos. Me parece que lejos de los mitos alejarte de la realidad, sino que más bien dicho toman de ella para mostrarnos de una manera distinta, junto con la fantasía, ¿verdad? Fíjate, yo diría la construyen. La construye, exactamente. Entonces, es importante cómo el mito dentro de nuestro quehacer sirve como herramienta, ¿no? Para nosotros, no solamente para construir conceptos, sino también para construir ideas que son totalmente sustentadas por conceptos, desde mi punto de vista. O sea, una ideología, por ejemplo, como las que estabas diciendo de derecha o de izquierda, han sido rebasadas en la actualidad por lo que tú acabas de mencionar, a lo mejor por los judas y los soberanistas, ¿no? Pero yo no sé qué tanto bueno, desde lo político se puede ver así, ¿no? En lo social, que también tiene que ver con lo político,
hay algo interesante también, ¿no? Desde la filosofía podemos encontrar análisis y hechos por los propios filósofos mexicanos que nos dicen, de cierta manera, cómo se comporta en este caso el Judas, ¿no? El Judas, vamos a ver, vamos a acudir a un filósofo mexicano llamado Samuel Ramos, que trata de hacer un esfuerzo por comprender no solamente qué es lo mexicano, sino más dicho la psicología del mexicano. Y en el perfil del hombre y la cultura en México dice algo importante, ¿no? Que el mexicano está pasando por un proceso de complejo de inferioridad en el que no sabe, ¿sí? A través de su historia, de la carga histórica que lo forma, no se entiende a sí mismo, sino es a la par de otro, y ese otro es el reflejo de él. Lo ve grande, enorme, y él se ve pequeño. Y este complejo de inferioridad lo hace perder la visión, ¿no? de su realidad y de su riqueza y de su autoestima, ¿no? De hecho, Samuel Ramos fue muy criticado en su tiempo por haber sacado ese libro. Hasta claro que fue censurado, ¿no? Porque sale por ahí de 1925, 27, si no más me acuerdo, no me acuerdo muy bien porque ahorita las fechas no me dan. Y hay otro autor mexicano que también, filósofo, uno de los pioneros de la filosofía mexicana del siglo XX, como lo es Antonio Caso, que habla sobre todo sobre la ley, ¿no? Dice, hay un ensayo hermoso que se llama el bobarismo de la ley. Ese ensayo, luego se va a hacer una recopilación en las obras completas de Antonio Caso, y que Rosa Krause lo hace espléndidamente, y trata de una cosa interesante. Dice que en plena batalla, o más bien dicho, en pleno desarrollo de la lucha de la Revolución Mexicana, ¿no? De este estira y afloja entre soberanistas o sufragistas en contra de aquellos que querían regresar a más o menos la forma de gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Elitista, más conservadora desde un punto, digámoslo así. Me parece que Antonio Caso dice algo sobre la ley. La ley no puede estar sustentada o no puede estar hecha, tiene que tener una base, sí. La base es el pueblo, no es las necesidades de la élite. No es la idea de pertenecer a un ¿cómo decirlo? A una sociedad, o más bien dicho, o estar al lado de alguien al cual tú lo idealizas como superior a ti. Y por eso toma la figura de Madame Bovary con respecto a la Constitución. Dice, la Constitución fue hecha para forjar una idea, no habla puntualmente de la del 57, pero sí de las constituciones, es como una historia Antonio Caso en ese ensayo es una historia de cómo México se libera de España, y la Constitución que empieza a regir se hace a partir de las necesidades de acomodar el país o la república, ¿no? Pero que está más apegado hacia crear un imperio, ¿no? Una forma imperial de estructurar la nación, ¿no? Es decir, hay como si lo ponemos desde el punto de vista derecha-izquierda, como un apego más hacia la derecha, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque teníamos el modelo de la monarquía, ¿no? Entonces, dice Antonio Caso que eso nos cautivó tanto que ahora lo vemos en Inglaterra. En su momento Porfirio Díaz lo vio en Francia,
La idea a seguir era de Estados Unidos, de Francia, bueno, en ese momento Porfirio Díaz no con Estados Unidos, pero sí de Inglaterra, de los grandes imperios o de las grandes naciones que basaban su política, como lo dice Toño, ¿no? De una forma providencialista, ¿no? Casi puestos ahí por derecho divino, ¿no? Y decía Antonio Caso, no, la ley no debe de ser así, o sea, no debe ser como la Biblia, no debe de estar volcada en una idea providencial en donde el que gobierna es el que manda, o esa idea suprema, ¿no? Sino que la justicia debe tener, todavía no lo manejaba en ese momento, pero debe de tener un equilibrio, una autoridad, la autoridad que tiene que ver sobre todo con la virtud, y con las virtudes, precisamente una virtud que tiene que ver sobre todo con la moral, ¿no? Dice, la ley tiene que ser moral, enseñar a la gente a hacer el bien, no a hacer el mal. ¿Y qué es hacer el bien? No es, tenemos una idea errada, decía él, ¿no? De que lo bueno es poseer, ¿no? Y él decía, no, lo bueno es construir. Entonces la autoridad emana de las personas, del pueblo, ¿sí? Y ya lo decía Antonio Caso en ese ensayo que recomendadísimo, ¿no? El bobarismo de la ley. Decía que nosotros como mexicanos debemos de tener una idea así, hacia dónde apuntar, pero sin despegarnos de nuestra realidad, de la realidad de donde partimos. La ley no puedes atender la realidad por atender la idea. Entonces, Antonio Caso decía alas y plomo, es decir, alas para poder despegarnos del piso y poder a lo mejor elevarnos hacia donde queramos, pero plomo para poder estar todavía en tierra, ¿no? Es algo filosófico, Antonio Caso dice en otras palabras resumidas cuentas, pero que se ve en la actualidad, ¿no? Es decir, la ley, como si dice Toño, que es como la Constitución, después de eso, claro, después de ese ensayo que es anterior a la Constitución de 1917, él la saca en 1915, después saca un libro que se llama La existencia como economía, desinterés y caridad, bueno, un ensayo, la existencia como economía y como caridad, y después sale un libro. Pero antes de eso, o sea, en 1916 y 1915, saca esos dos ensayos que son sumamente interesantes y que nos dicen que México pasaba por un estado de... Es decir, no había unidad, ¿sí? Sino que estábamos al mejor postor, es decir, si nos veía España como él decía, no necesitamos a los españoles para que legitimen nuestro gobierno, no necesitamos a Estados Unidos para que legitimen nuestro gobierno, nosotros debemos de empezar desde la ley, ¿no? Desde nuestras leyes, que son las que legitiman nuestro pueblo. ¿Y quién legitima nuestro gobierno? ¿Quién legitima el gobierno? Pues la democracia, que es el gobierno de todos. Ese ensayo es sumamente importante, desde mi punto de vista, para hacernos esa pregunta, ¿no? Ya desde ese entonces la Revolución Mexicana traía consigo esa idea, ¿no? De desapegarse, pero desafortunadamente pasó lo que pasó, ¿no? El golpe a Madero, luego Plutarco Elías, pasó Plutarco Elías Calles, entre otros, y hasta que llegó a lo mejor Lázaro Cárdenas fue como que hubo un equilibrio entre la forma de ver a la sociedad, ¿no? Y de ver los intereses propios, ¿no? De unos cuantos. Entonces, y sobre todo de decir que el gobierno mexicano era legítimamente gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque venía de un proceso democrático. Después pasó el PRI, ¿no? Unos años, casi 100 años, ¿no? De gobierno del PRI, luego pasó el PAN, y ahora que estamos en esta época, hace 8 años, ¿no? De
un gobierno distinto, es lógico que se ve la diferencia, ¿no? Entre una evolución en cuanto a la conciencia mexicana de los mexicanos, de quiénes somos. Porque en aquel momento, en la revolución de la Revolución Mexicana de 1910, la de la independencia de 1810 a 1821, incluso en la Reforma, México no existía como tal, ¿no? Es decir, todo estaba disgregado, cada quien por su lado, jalando para su propio bando, y a partir a lo mejor de la segunda mitad del siglo XX, empieza como tal la idea de un México unido, ¿no? Ya como nación. Que mucho de ello viene formado por mm, una reflexión de un grupo de jóvenes filósofos que se dio en la universidad, en la Universidad de México, en la Autónoma de México, que es el Grupo Hiperión, ¿no? Que se hacen esa pregunta de qué significa ser mexicano. Entonces, ahí es cuando también nace el germen, o sea, esa pregunta, esa duda, nos da a nosotros como la pauta para hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué nos hace no solamente mexicanos? La pregunta de ser mexicano es la pregunta de ser humano, ¿no? ¿Qué nos hace ser humano, pero en un entorno delimitado como México? Y esa pregunta ahora se la hace no solamente el mexicano, sino se la hace a lo mejor ahorita el ucraniano, el ruso, el chino, el coreano. Eh, Vemos cómo llegan a México, y México se caracteriza por algo peculiar que también el grupo Hiperión trató, que es el relajo, ¿no, Toño? La fenomenología del relajo es precisamente Emilio Uranga lo que trata de hacer, un integrante de ese grupo al que yo hago alusión, trata de hacer precisamente un análisis existencialista del comportamiento de los mexicanos, y lo ve muy bien ahí en el relajo, ¿no? Como en este momento en donde todo desaparece, ¿no? Es decir, no hay ley, ¿sí? Él lo toma de una manera más peyorativa, ¿no? En la actualidad hay que reanalizar lo que hace Emilio Uranga, pero en el relajo aquí en México es donde se encuentra, de verdad, de lo popular, el relajo popular. Y yo creo que también, ¿no? En este... eh, hay que distinguir, ¿no? De cómo festeja el, el Judas y cómo festeja los soberanistas, ¿no? Hablando en términos de Toño. Tendríamos que verlo, ¿no? Ese festejo dentro del estadio, cómo fue, y cómo fue el festejo fuera del estadio, ¿no? Porque vemos también, sobre todo en la inauguración del Mundial, cómo México se presenta como un conflicto constante, ¿no? Entre las madres buscadoras, entre movimientos que probablemente son legítimos y se politizan, sobre todo de un lado a otro, y luego hasta pierden legitimidad por el hecho de que, por ejemplo, los judas hablen de ellos, ¿no? O que los apoyen, o sea, no sé, es, es algo interesante analizar cómo se dio o cómo se está dando este mundial desde la filosofía. A nosotros nos encanta, ¿no, Toño? Y yo decía, esto que estamos viendo, ¿no? Esta movilización social, este cambio social en México, por lo menos, eh, nos hace entender algo, ¿sí? Que hay dos formas de ver, eh, no solamente las realidades, sino los conflictos a los que nos enfrentamos todos los días como sociedad. No es lo mismo el conflicto de una sociedad de escasos recursos que de una sociedad con todos los recursos, ¿no? Y que las leyes están hechas para ellos. Y que se trata de hacer contraste, a lo mejor un poco desde el gobierno, un poco desde de su propia trinchera, desde nuestro trabajo. Tratamos de hacer la diferencia a cómo se vive yo lo que pienso es que esta clase social, por llamarlo así, ¿sí? O este grupo de personas que siempre han gobernado y que tratan de mantenerse en el poder y que todavía lo tienen, no lo quieren soltar, ¿no?
Y no solamente no lo quieren soltar, sino que quieren que siga siendo beneficioso para ellos, ¿no? Y no solamente beneficioso para ellos, sino que sí quieren seguir teniéndolos, dictaminando cómo se juegan las reglas del juego, ¿no? No solamente eso sucede en México, sino ya lo vemos en Estados Unidos, ¿no? Y en el mundo. Donald Trump ha hecho y deshecho precisamente bajo esa idea, ¿no? De que yo quiero el poder y lo quiero a como de lugar. Entonces, habría que analizar también, bueno, a nosotros nos gusta hacer ese tipo de análisis, cómo se vive un relajo del otro, ¿no? A mí me parece que es más interesante el hecho de ir a un bar, ¿no? O ya sea entrar al estadio, pero con la gente que conozco, ¿no? Amigos, familiares, y que se nos ha privado, ¿no? Y que se ha privilegiado a otras personas, ¿no? Y el sazón es diferente, ¿no? Hasta las mismas noticias lo han mostrado, ¿no? Como fuera del estadio se dan en mayor ocasión los memes, ¿no? El comportamiento de unos, ¿no? Que es más, de cierta manera, amoral, y el comportamiento de los otros que es totalmente inmoral, ¿no? El hecho de que no solamente hayan hecho ese gesto, ¿no? A la aficionada norcoreana, sino también el hecho de que por ahí salieron unos memes, ¿no? De que el fútbol hace milagros, de una persona que entró en silla de ruedas, ¿no? Y se toma una foto ya parado, ¿no? Festejando y saltando. E incluso de los influencers que también fueron, que en realidad no conocen nada de fútbol, que tal vez solamente están ahí para jalar audiencia, entre otras muchas cosas, ¿no? Y cómo desde nosotros, ¿no? Yo me voy a incluir en el pueblo, ¿no? Nos incluimos, pues lo vemos desde distinta manera, ¿no? Una convivencia sana con lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Las quinielas, no solamente le ponemos nosotros nuestra parte, es decir, eso, ¿no? De salir a juntarnos, ¿no? Ahí en la casa a ver el partido. El fútbol une, no sé si sea el fútbol, ¿no? Sino la idea de estar unidos. Nosotros los mexicanos buscamos cualquier pretexto para estar unidos, ¿no? Ya sea el deporte, un cumpleaños, no sé, hasta nuestras propias desgracias salen a relucir ahí como festejo, ¿no? Entonces, esto de verlo desde ese punto de vista nosotros, ese esfuerzo que hacemos o desde lo que conocemos, nos interesa hacerlo en esta ocasión, en este evento mundial, porque está reflejando tantas cosas, ¿no? Yo les estaba diciendo hace un rato, ¿no? Que el deporte no es solo el deporte el que va en declive, por el hecho de que este grupo de personas providencialistas está haciendo uso de su poder para dominarlo y para sacarle provecho, ¿no? La ciencia, también sucede lo mismo con la ciencia, con la cultura, hasta cierto punto, y con otros deportes, como el box, ¿no? El box era un deporte sumamente popular, y ahora también se ha convertido en un espectáculo de élite en el sentido económico, ¿no? En donde los grandes capitales apuestan por un boxeador y hasta hay corrupción en las mismas peleas, ¿no? ¿Qué otro deporte? A lo mejor los deportes que se popularizan más, o sea, que llegan a más gente de nosotros, que nosotros los disfrutamos, son los que tienen ese tipo de condición, ¿no? El hecho de dominarnos a través de ellos. Pero yo digo que la gente no se... O sea, México se distingue por dos cosas, ¿no? O sea, no somos tan ingenuos como para no saber que... o tal vez nuestro fanatismo nos puede cegar en algún momento, pero yo creo que estamos en una condición de conciencia en la que sí distinguimos, ¿no? Entre el deporte, lo que nos une, y lo político. Sí, si tú sales en donde está más politizado es en el estadio, es decir, entregado más hacia la parte que dice Toño, ¿no? De aquellos Judas, ¿sí? Si tú te vas a la parte de donde no está el estadio, donde está la fiesta, la gente le vale madre lo que piensen los demás,
y reconoce también hasta cierta medida lo que ha hecho la clase de gobierno, sin no dejar de señalar también los errores que comete, en realidad, ¿no? Porque es esto que vemos sobre la violencia y que es, yo creo que el punto más flaco de todo gobierno y del narcogobierno, y que es una idea que se vendió, ¿no? Desde el inicio de las campañas políticas y que se culminó ya cuando llegó Trump al poder, como una forma de dominio de fuera, ¿no? De dominación del gobierno norteamericano hacia el gobierno mexicano, y que ha surtido como a un efecto político en lo comercial. El mexicano promedio, el mexicano trabajador lo reconoce. Sí, 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 sabe separar más e incluso es más discreto a la hora de decir su crítica y de no irse tan arrebatado como el que pues, está en el estadio y que es privilegiado, tiene ciertos privilegios, ¿no? Cierto estatus social que él mismo se ha dado y que se cree por herencia divina. Pero bueno, esa es mi forma de verlo. No sé qué piensas, Pollo. Pues esta construcción sí es muy distinta. Sobre todo ahorita que mencionabas de los influencers. Pero también hablando de ello, apenas me encontré a un cuate que es, bueno, es inglés, pero dice que nació en Escocia. Pero ya lleva viviendo en México 24, 25 años. Y por más que ha intentado naturalizarse, siempre o le falta un documento, o bueno, algo le falta, ¿no? Y pues lo colaron, mejor dicho, al estadio, ¿no? Entonces, ya se metió, estuvo en el partido, pero había unas zonas, no me acuerdo cómo se llamaban, villas o algo así dentro de- del estadio, que es como una zona previa antes de ingresar directamente al recinto. Y de entrada se encontró a unos mexicanos, casi casi tipo hippies, así, ¿no? Todo bien relax. Y llega y les saluda, ¿no? En español. Y estos cuates comienzan a contestarle, pues en español, ¿no? Y ya cuando le dicen, ¿de dónde eres? Ah, pues soy, inglés. Le empiezan a hablar en inglés. Pero le pone ahí una leyenda bajito. Dice, no entendí ni... ¿no? O sea, este cuate que los iba a entrevistar decía que no entendía el inglés de los dos mexicanos que estaban hablando ahí, ¿no? Y ya que agarra y le dice, no, 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 hablo español. Dice, ah, ¿hablas español? Ah, bueno. Y ya, empezaron a platicar, ¿no? Pero dentro de esa mini entrevista, le preguntan, ¿no? De cuate a los mexicanos. Ustedes, con todo con la selección mexicana. Dice, sí, sí, con todo, ¿no? Dice, ¿quién creen que va a llegar a la final? Y uno dice, Francia. Y otra dice, España. Y el otro le contesta, no, sí, España. Dice, España, no, hay que decir México. Dice, no, España. Dice, porque tenemos más relación con ellos. Y yo me quedé de, ok. Entonces, pone pausa, no se pone a reflexionar y dice, ¿cómo que son mexicanos pero se sienten españoles? Dice, no entendí eso. Bueno, y ya pasó otra escena. Entonces, se me quedó mucho esa mini entrevista. Y ahorita que mencionan todo esto, pues uno vemos que lo que mencionaba Toño hace un rato, ¿no? Y lo que tú dijiste, ¿no? Este estadio, en cuestión política, pues sí se esperaba, pues una reacción entre sus pares, ¿no? Entre aquellos que se sienten o creen que en algún momento, ya por decirse empresarios, ya son capitalistas, ¿no? Aunque nada más tengan un changarrito, pero bueno, ya son empresarios. Y y ya con esta característica, a lo mejor uno pensaría, bueno, van a apoyar al tío Richie, ¿no? Y esto de los pañuelos, yo me enteré ya hasta un día después, la verdad, no, como que no tuvo mucha, o por lo menos
lo que me presentaban los algoritmos de Google, pues no me llegó esa noticia hasta como unas 12 horas después del partido, ¿no? Es decir, ya en la madrugada que estaba revisando por ahí uno que otro video. Lo que sí se viralizó fue lo de la mascota de Trump, ¿no? Pero bueno, es interesante ver que aún así, los que están en este estatus, que no todos, como ahorita mencionabas, ¿no? Algunos se colaron, algunos pues sí, se endeudaron, ¿no? Como buen mexicano. Ahí, cada 4 años tienen que recuperar sus cosas para volverlas a empeñar y volver a ir a otro mundial. Esto va a ser más complicado con los siguientes mundiales, muy probablemente. Sí, se nota, ¿no? Una mezcolanza en la que afortunadamente no se mezcló, ¿no? Lo que está pasando dentro del país y lo que es este evento. Cosa que para los fifís, diría López Obrador, ¿no? Pues les hubiera encantado que sí se mezclara, ¿no? Que sí hubiera una expresión en contra de la 4T. Pero pues yo hasta ahorita viendo videos, viendo muchos que sí pudieron entrar, algunos por palancas, ¿no? Hay otros que hacen contenido en YouTube y tuvieron que pagar su boletito y se fueron hasta arriba del estadio, ¿no? Porque pues, para eso les alcanzó, fueron más de $2,000. Pues hay otros que sí estuvieron en zonas pues VIP, ¿no? Y sí, de plano, pues muchos estaban durmiendo, estaban platicando, no veían ni siquiera el juego, estaban en su celular, y si estaban grabando eran para grabarse a sí mismos, hablando de cualquier otra cosa menos de lo que estaba pasando, ¿no? Según con el pretexto de las normas de la FIFA, pero bueno. Entonces, sí estamos viendo que estas, pues, diferencias, llamémoslo, esta simulación en la que ya incluyen a los influencers, pues es para decirles, miren, ustedes son diferentes al resto, ¿no? Algo así como de, a ver, yo, mamá Florinda, les voy a comprar su pelota, entren, jueguen y no se lo presten, ¿no? Si quieren que compren, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo es que, pues, se compran las conciencias, ¿no? Y los ves en cómo se expresan del país. Ahí ves a un Luisito Comunica y ves a muchos, ¿no? Que desde sus trincheritas pues están haciendo una crítica supuestamente social, ¿no? Pero pues que está bien pagada. Y ya hemos platicado aquí que pues es todo un plan, ¿no? Que es desde Estados Unidos de cómo quieren que haya una influencia o quieren pensar que es algo similar al fenómeno de redes sociales, lo que pasa en Estados Unidos, que aquí en México, de que nosotros vamos a seguir ciegamente pues a nuestro influencer favorito, ¿no? Donde pues puede que sí, pero eso va a ser quizás en 1 o 2 generaciones. Por el momento todavía hay cierta memoria histórica. Eso garantiza algo a corto plazo sí, que la 4T se mantenga viva, pero sí se necesita realizar muchos cambios, ¿no? Demasiados diría yo, en el que pues desafortunadamente ahorita lo tocaste al final. Otras variables, como en este caso la ciencia, ¿no? Yéndonos un poco hacia, porque también estuvo en boga, ¿no? Entre todas las demás manifestaciones que se querían hacer, pues fueran evidentes, ¿no? A partir de este evento del mundial, pues también era lo de los recursos, ¿no? En México, uno de esos temas, pues fue las fábricas, ¿no? De amoníaco, de algunos otros productos químicos, específicamente también el fracking, ¿no? Donde, pues según la ciencia y la tecnología, ya hay métodos de fracking más amables, ¿no? En el que, pues yo en lo personal, y se los he dicho ya varias veces aquí en el podcast,
A mí se me hace una tontería todo esto de las energías verdes. ¿Por qué? Porque termina siendo más contaminante que los contaminantes convencionales, ¿no? Entonces, sus efectos a largo plazo son, bueno, no, a mediano plazo son catastróficos para México. Y la presidenta está pues accediendo a todo esto, ¿no? También la Semarnat, otras dependencias, y pues prácticamente sin cuestionar, ¿no? Entonces, ya yo lo que estoy viendo es que eh, así como se están alimentando creencias, sobre todo en los jóvenes, de un estatus económico, también estas ideas donde la ciencia pareciese que es la panacea, ¿no? Ya casi casi de manera religiosa se ve a la ciencia que es la que va a dar o le está dando solución a todo, ¿no? Para que haya un desarrollo eh, o un progreso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, y que seamos independientes y que tengamos soberanía energética, pues estamos cayendo en una trampa, ¿no? En la que, pues quizás cuando nos demos cuenta, pues ya estemos en un lugar sin retorno, ¿no? Entonces, algo que sí, ya deberíamos de comenzar a cuestionar y que no se hace, porque si se hace, entonces uno ya es ignorado, por lo menos en esta presidencia, porque se basa mucho en la cuestión argumental, científica, tecnológica, pues es de que estas propuestas, pues sí van a tener impacto, ¿no? Pero lo que sucede es que en muchas ocasiones, y con esto cierro, seguimos con argumentos más mm, llevados hacia la cuestión de la población, la naturaleza, quizás conceptos como la cosmología, ¿no? La cosmovisión, algo muy metafísico, ¿no? En la que quizás omitimos los datos duros y que pues le damos oportunidad a los que sí muestran, ¿no? Supuestamente con evidencias, que pues no hay ningún problema, ¿no? Con ese tipo de desarrollo o de producción de energías. Entonces, quizás ahorita por el mundial esto sirva voluntario o involuntariamente como una cortina de humo para distraernos un poco de ello, de esta situación en la que, insisto, y no va a ser la única vez que lo diga, ya lo he dicho desde hace ya años, esta, estas propuestas supuestamente basadas en la ciencia, pues, pues prácticamente ya, ¿no? Muchos lo ven ya de manera, que así se pensaba de Dios, ¿no? Como que era el que nos guiaba, ¿no? Para tomar decisiones, pues ahora se está viendo, ¿no? Casi casi a la ciencia y la tecnología como esa guía, cosa que a mí se me hace muy peligroso, ¿no? Porque entonces estamos cayendo en las mismas conductas, solamente estamos modificando las creencias hacia otras variables, pero seguimos siendo providencialistas, ¿no? Algo así mencionaron hace un momento, pero ahora con la ciencia, ¿no? Ya no tanto en la cuestión religiosa. Con eso termino mi comentario. Pues sí, no. Yo diría, ¿y la ciencia quién la hace? Y hay conciencia de que la hace el hombre. Dios también. No, Dios es construido por el hombre. Dios no hace nada. Dios no actúa. Pero yo me refiero a la ciencia de que la ciencia, como su producto que es la tecnología, en realidad no ha llegado hasta donde tendría que llegar porque pues es también parte de un comercio, ¿no? En realidad. Sí, además no sabemos hasta dónde pueda llegar. No ha llegado, está prácticamente como frenada por esa élite, ¿no? También. Es decir, está al Según servicio de ella. Y ella no la distribuye, no la hace llegar a la gente que la necesita. No es para todos, la verdad. según algunos científicos como Einstein y filósofos como Russell, el límite de la ciencia es la autodestrucción, ¿no?
de la humanidad. Sí. O sea, es una... ¿En dónde está la diferencia? En la visión negativa. O sea, al hombre no le puedes proponer una visión negativa porque la va a rechazar. Puede que la acepte momentáneamente, pero hay una fuerza poderosa que define el ser vivo, seguir vivo. Entonces, si colectivamente propones una muerte colectiva, seguramente te vas a quedar solo, o te van a seguir unos cuantos. Pero si alguien propone que a pesar de todos los limitaciones, errores, fracasos, hay que seguir adelante, pues es lo que el hombre ha hecho en la historia. Con todas sus limitaciones, pues estar construyendo edificios como los estadios de fútbol, viajes al espacio, que por cierto ahora es muy difícil salir y regresar, ¿no? Ya se tiene clara conciencia de lo que costaría regresar. Pero en fin, ya estamos llegando a la otra hora, ¿eh? Nos quedan 10 minutitos. 10 minutos. Entonces yo cerraría diciendo que la gran propuesta mexicana en el contexto internacional es una visión optimista o positiva del futuro. Si queremos una mejor sociedad, tenemos que empezar a construirla desde ya. Imposible regresar al pasado. No porque queramos o no regresar, sino porque ya no hay las condiciones para ello. Además, si aplicamos criterios científicos, un estado alterado, un sistema que es modificado en lo más mínimo, ya no puede recuperar su estado inicial. Si yo tomo un vaso de agua y le mezclo una cuchara de azúcar, pues eso es exitosísimo. Muchas veces lo hemos hecho. Pero ahora regresa al estado inicial, donde el agua y el azúcar estaban separados. Imposible. Entonces, por vía de mientras, la imposibilidad es lógica y teórica. A lo mejor con el cambio de paradigmas teóricos y conceptuales, algún día se puede hacer lo que en un momento se negaba. Pongo un ejemplo de las computadoras. Cuando a principios del siglo XIX alguien le preguntó a ¿cómo se llama este computólogo? Bueno, un científico le dijeron, oiga, las computadoras van a pensar, un día van a llegar a pensar, y la respuesta fue sorprendente, por lo menos a mí dice, probablemente las computadoras no piensen como estemos pensando ahora que van a pensar, pero sí, dentro de un siglo habremos cambiado el concepto de pensar para que las computadoras puedan pensar. Y me parece que efectivamente, si nosotros queremos construirlo, lo podemos hacer, sabiendo de las limitaciones teóricas, ¿no? Lo único que es imposible es lo que lógicamente es imposible, es lo único. Entonces, Dios es posible porque se puede pensar lógicamente, de ahí la teología, ¿no? Es la construcción de una entidad por mecanismos estrictamente lógicos, ¿no? No empíricos. O sea, pretender una demostración de Dios, pues es no entender lo que significa teología, ¿no? Y hasta aquí para que puedan ustedes cerrar, queridos camaradas. Pues que viva el rock and roll también. Bueno, yo me refería a eso de la ciencia, La verdad es que sí, o sea, es necesaria para el humano porque, como tú dices, Toño, no podríamos pensar en que una idea mejor es pensar en que no nos podríamos destruir unos a otros, sino más bien dicho, construir un futuro
entre unos y otros, ¿no? De la mejor forma posible. Y yo me refería a la ciencia que debemos de cambiar el paradigma de cómo la vemos en la actualidad, porque no está llegando a ser lo que es, o sea, no está llegando a ser como una herramienta que posibilite precisamente eso, ¿no? Todavía equilibrar un poco más esa desigualdad, ¿no? Achicar más o estrechar más las desigualdades sociales. Y creo que esa es la principal función, desde mi punto de vista, a la que tendríamos que llegar todos como sociedad, si queremos un mejor futuro. Y sí, en mis predicciones se están cumpliendo en el Mundial. Esperemos que sigamos así, ¿no? Ahorita que terminemos, hacemos la nueva apuesta. Va, órale, Ahorita, no se vayan, ahorita les voy a mandar nuevo link para hacer eso. va. Sale. Y ya para cerrar, yo sí hago esa crítica, no de ahorita, ya tiene mucho tiempo. Pero siempre el argumento ha sido el que acabas de mencionar, Toño. O sea, es lo que tenemos hasta ahora. La, digamos, la base con la que estamos desarrollando todo está funcionando. Va a haber cambios por el momento, no porque si funciona, diríamos por ahí, cuando estudiamos electricidad o electrónica o computación, si funciona no le muevas. Hasta que pues haya bugs y entonces ahí se tengan que tomar otras decisiones, aunque estas tengan que ser pues ya irreparables, ¿no? Ya se tenga que crear algo distinto, no necesariamente nuevo. Entonces ahorita es así, ¿no? El mundial quizás llegue a un tope, ¿no? Donde se rompa esa burbuja. En cuestiones de recursos finitos también lleguemos a esos límites y vamos a ver hasta dónde llega la cuestión social a partir de paradigmas, ¿no? Quizás indirectos de la ciencia, pero que puedan darle otro cauce el día de mañana. Con esto en esto estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, que pues tenga acceso para, si no todos, sí las mayorías y no las minorías como actualmente. Bueno, hemos tenido esta peculiar, peculiar diálogo entre Gonzalo, Roberto y su servidor Antonio, y los esperamos la próxima semana. México, el árbol de los mil frutos. Hasta entonces.